Привет, mis amigos. Hoy les ofreceremos un video educativo sobre lo que pasó hace ya algún tiempo en la madre Rusia. Hablaremos sobre la revolución, sus causas, consecuencias y sobre todo la guerra civil que produjo unos dos bandos. Acompáñennos desde su asiento, ojalá estén cómodos y disfruten esta gran función. Recuerden ayudarnos con un like para apoyarnos en este trabajo que nos hemos esforzado y le hemos echado muchos Disfrútenlo. El término Revolución Rusa agrupa todos los sucesos que condujeron al derrocamiento del régimen zarista imperial y a la instauración preparada de otro, leninista republicano, entre febrero y octubre de 1917, que llevó a la creación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. El zar se vio obligado a abdicar y el antiguo régimen fue sustituido por un gobierno provisional tras la primera revolución de febrero de 1917. Marzo en el calendario gregoriano, pues el calendario juliano estaba en uso en Rusia en ese momento. En la posterior revolución de octubre, el gobierno provisional fue eliminado y reemplazado con un gobierno bolchevique de tendencia comunista, conocido como Sovnarkom. La Revolución de Febrero se focalizó originalmente en torno a Petrogrado, actualmente San Petersburgo. En el caos, los miembros del Parlamento Imperial o Duma asumieron el control del país, formando el gobierno provisional ruso. La dirección del ejército sentía que no tenía los medios para reprimir la revolución y Nicolás II, el último emperador de Rusia, abdicó los soviets, consejos de trabajadores, que fueron dirigidos por facciones socialistas más radicales. En un principio permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias. La Revolución de Febrero se llevó a cabo en el contexto de los duros reveses militares sufridos durante la Primera Guerra Mundial, que dejó gran parte del ejército ruso en un estado de motín. A partir de entonces se produjo un periodo de poder dual, durante el cual el gobierno provisional ruso tenía el poder del Estado, mientras que la Red Nacional de Soviet, consejos, liderados por los socialistas, y siendo el Soviet de Petrogrado el más importante, tenían la lealtad de las clases bajas y la izquierda política. Durante este periodo caótico hubo motines frecuentes, protestas y luego muchas huelgas. Cuando el gobierno provisional decidió continuar la guerra con Alemania, los bolcheviques y otras facciones socialistas hicieron campaña para detener el conflicto. Los bolcheviques pusieron a milicias obreras bajo su control y los convirtieron en la Guardia Roja. Más tarde, el efecto del Ejército Rojo sobre las que ejercían un control sustancial. En la Revolución de Octubre nos narra que el partido bolchevique, dirigido por Vladimir Lenin, y los trabajadores y soldados de Petrogrado derrocaron al gobierno provisional, formándose el gobierno de Sovnarkom. Los bolcheviques se nombraron a sí mismos líderes de varios ministerios del gobierno y tomaron el control del campo, creando la Cheka, organización de inteligencia política y militar para aplastar cualquier tipo de disidencia. Para poner fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, los líderes bolcheviques firmaron el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania en marzo de 1918. Posteriormente estalló una guerra civil en Rusia entre la facción roja, bolcheviques, y blanca, antibolcheviques. Esta última contó con el apoyo de las grandes potencias que iba a continuar durante varios años, en las que los bolcheviques en última instancia salieron victoriosas. De esta manera, la revolución abrió el camino para la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, en 1922. Pese a que muchos acontecimientos históricos notables tuvieron lugar en Moscú y Petrogrado, también hubo un movimiento visible en las ciudades de todo el estado, entre las minorías nacionales de todo el imperio ruso y en las Rusias rurales, donde los campesinos se apoderaron de la tierra y la distribuyeron.
Rusia antes de la Revolución de 1905. El antiguo Imperio ruso se regía bajo un régimen zarista autocrático y represivo desde hace 3 siglos, cuando en 1613 se instauró en el país la dinastía Románov. La abolición de la servidumbre promulgada en 1861 por parte del zar Alejandro II fue la primera muestra de las fisuras del antiguo sistema feudal. Una vez liberados, los antiguos siervos se desplazaron a las ciudades, convirtiéndose así en mano de obra industrial. A comienzos del siglo XX, el desarrollo de la industria rusa era cada vez mayor, favoreciendo el crecimiento de las ciudades y una creciente efervescencia cultural. El antiguo orden social se tambaleaba, agravando las dificultades de los más pobres. Las industrias favorecían y el crecimiento de la clase obrera se aglutinaba principalmente en las ciudades, pero la prosperidad del país no había presentado beneficio alguno para la mayoría de la población. La clase obrera naciente, aunque numéricamente pequeña, se concentraba en las grandes zonas industriales, lo que favoreció la creciente conciencia revolucionaria. El Imperio ruso seguía siendo un país esencialmente rural, con el 85% de la población que vivía en zonas rurales. Si bien una parte de los campesinos, los kulaks, se habían enriquecido y constituido una especie de clase media rural, con el apoyo del régimen, el número de campesinos sin tierra había aumentado, creando así un auténtico proletariado rural receptivo a ideas revolucionarias. Incluso después de 1905, un diputado de la Duma señaló que en muchos pueblos la presencia de chinches y cucarachas en los hogares se percibía como signos de riqueza. En 1905 tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón. En la guerra ruso-japonesa, el 22 de enero, se convocó una manifestación en San Petersburgo para exigir reformas al zar Nicolás II, siendo esta reprimida en lo que se le conoce como el Domingo Sangriento. Se trató de un intento del pueblo ruso de liberarse del zar y se caracterizó por los levantamientos y la huelga por parte de los trabajadores y de los campesinos. Estos formaron los primeros órganos del poder independientes de la tutela del Estado, especialmente los soviéticos de San Petersburgo. El gobierno provisional sucedió al zarismo rápidamente, mientras que la revolución ganaba profundidad y la mesa de trabajadores y campesinos se politizaban. Los soviéticos no se atrevieron a contradecir al gobierno. Sin embargo, el pequeño partido bolchevique liderado por Lenin, quien había vuelto de un exilio en Suiza en el mes de abril, fue quien impulsó una erradicación estratégica. Se hizo portavoz del creciente descontento general y se convirtió en el depositario de los aspirantes populares, mientras que los partidos revolucionarios se desacreditaban entre el alimentario, así como el peligro contrarrevolucionario. Antecedentes de la Revolución Rusa. Desde hacía siglos, el Imperio ruso era una nación esencialmente rural. 85% de la población vivía fuera de las urbes. Había un alto porcentaje de campesinos sin tierra, empobrecidos y receptivos a ideas revolucionarias. De hecho, a principios del siglo XX, la Guerra Rusa-Japonesa 1904-1905, con victoria japonesa, desató un momento propicio para la demanda de cambios, pero al zar Nicolás II no atendió a las solicitudes de la llamada Revolución de 1905. Procedió a reprimirla con fuego y sangre, resultando en el tristemente célebre Domingo Sangriento, en que la Guardia Imperial rusa acribilló a los manifestantes. Esto significa que el momento crítico para la revolución y la caída de la aristocracia se había venido gestando desde hace tiempo. Causas de la Revolución Rusa. Las causas de la Revolución Rusa son varias y podemos exponerlas por separado de la siguiente manera. La situación de opresión y pobreza a la que está sentenciada el campesino ruso desde hacía ya mucho tiempo, sosteniendo con sus vidas el mando absolutista de la monarquía zarista. Las sucesivas derrotas de la Primera Guerra Mundial que Rusia sufrió sumaban al hecho de que al momento de ingresar al conflicto
todos los partidos se mostraron a favor, excepto el Partido Obrero Socialdemócrata. Además, el fracaso en el intento por sostener el ritmo de producción ruso durante la guerra desató una crisis económica y social que se tradujo en la hambruna, escasez de mercancías y colapso de las estructuras del Estado, lo cual condujo a ciertos primeros niveles de organización popular autónoma. La llegada del invierno de 1917, uno de los más cruentes de esas épocas, en las peores condiciones posibles para el pueblo ruso. La Guerra Civil Rusa fue un conflicto armado múltiple que tuvo lugar entre 1917 y 1923 en el territorio del disuelto Imperio Ruso, entre el nuevo gobierno bolchevique y su ejército rojo, en el poder desde la Revolución de Octubre de 1917, y del otro lado los militares del ejército zarista agrupados en el denominado Movimiento Blanco, compuesto por conservadores y liberales, favorables a la monarquía y relacionados estrechamente a la Iglesia Ortodoxa rusa, así como los socialistas democráticos, los socialistas revolucionarios y los mencheviques contrarios a la revolución bolchevique. Al terminar de la guerra civil, la Rusia se encontraba exhausta y arruinada. Las sequías de 1920 y 1921 y la hambruna de 1921 empeoraron la situación. La guerra cobró alrededor de 9 millones de vidas, tan solo unos meses después de la Revolución de Octubre. 1 millón de personas murió por efectos indirectos de la guerra. Otro millón abandonó Rusia escapando de los estragos de la guerra y del hambre. Esta fracción de migrantes incluía gran parte de la población educada. El comunismo de guerra salvó al gobierno soviético durante la guerra civil, pero la economía rusa decayó hasta estancarse. La industria privada y el comercio fueron proscritos y el recientemente establecido poco estable gobierno era incapaz de dirigir la economía para satisfacer las necesidades del devastado pueblo ruso. Se estima que la producción total de las minas y fábricas cayó en 1920 a un 20% del nivel anterior a la Guerra Mundial. Para 1921, la tierra cultivada era solo el 62% del área del preguerra y el rendimiento de la cosecha era solo el 37% del rendimiento normal. El número de caballos disminuyó de 35 millones, ¡adiós caballos!, en 1916 a 24 millones en 1920. El ganado de 58 a 37 millones. La tasa de cambio para el dólar de Estados Unidos subió de 12 rublos en 1914 a 1.200 en 1920. Aunque Rusia eventualmente se recuperó y experimentó un rápido crecimiento económico en 1930, la combinación de los efectos de la Primera Guerra Mundial y de la Guerra Civil Rusa dejó un gran cicatriz en la sociedad rusa y tuvo efectos permanentes en el régimen soviético.